Hoy te platicaré del operativo del ejército contra el narco en Michoacán. Elementos del ejército incursionaron hoy en los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán, con el objetivo de catear inmuebles de narcotraficantes y revisar las instalaciones y armas de los policías municipales. Sin embargo, en esta misión los soldados se encontraron con dos obstáculos: los policías inspeccionados y los habitantes de la zona. Ambos grupos protestaron en contra de los elementos del ejército y lograron sabotear sus acciones, además de acusar a los elementos federales de abuso de autoridad, robo y violación a las garantías individuales. En este video te platicaré de lo que pasó hoy en Michoacán y de los conflictos ocurridos en la última semana en Los Reyes y Peribán. Bienvenidos al Caporal de 3 de junio, comenzamos. El ejército lanzó el operativo Cóndor para catear propiedades del narco y revisar a la policía municipal, pero las cosas no salieron como lo esperaba. ¡Ey! ¡No! ¡No corran pues a la verga! ¡No corran! ¡Ay, que no corran! Antes de platicarte lo que ha ocurrido en las últimas horas en los municipios de Peribán y Los Reyes en el estado de Michoacán, como ya es costumbre prácticamente en esta entidad, es necesario dejar en claro que no es posible creer al 100% cualquiera de las versiones de los actores que participan en esta problemática: el ejército, los policías y los ciudadanos. Lamentablemente, esa es la realidad. En este video sobre este caso te voy a ofrecer datos que podrían demostrar por qué sí creer o sí pueden tener la razón con lo que dicen, creer lo que dice al ejército, a los policías y a los ciudadanos, pero también te voy a aportar datos que demuestran por qué no creerles al ejército, a los policías y a los ciudadanos, porque en esta historia nadie se salva de una serie de acusaciones, de cruce de acusaciones entre ellos. Así que la recomendación sobre este tema es duda de toda versión, porque aquí hay muchas cosas que seguramente no sabemos y que están influyendo de manera importante. De todas maneras, los datos que te traigo son confirmados, no son rumores, pero son versiones encontradas por parte de quienes participan en esta lamentable problemática. Comienzo con la versión oficial, con una de las dos versiones oficiales, la del ejército. Esto ocurrió en Los Reyes y Peribán, Michoacán, hoy. Lo que estás viendo en pantalla justo es la ubicación de ambos municipios. Son municipios conurbados, por eso es que aunque se habla de dos municipios, el hecho está considerado en sí como si fuera uno solo. Aquí ingresaron elementos del ejército, presumiblemente con dos objetivos: uno, inspeccionar propiedades de la delincuencia organizada, y dos, inspeccionar a la policía municipal. Esto significa revisar sus instalaciones y revisar también su armamento. De manera extraoficial se informó que el ejército desplegó el operativo Cóndor, apoyado con elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil. Sin embargo, los soldados se encontraron con dos resistencias en su incursión: uno, con policías, y dos, con habitantes. En el municipio de Los Reyes, los policías municipales se negaron a entregar sus armas al ejército. Incluso confrontaron a los soldados. Hubo amenazas de golpes de ambos lados, hubo insultos de ambos lados, aunque por fortuna no pasaron a las agresiones físicas, se quedaron en las verbales. En el video que te voy a mostrar a continuación incluso se ve a mujeres y policías con las manos levantadas, pero echando al ejército del lugar, lo cual finalmente lograron. No me voy a retirar. Ustedes son los que tienen que retirar. Fíjense ustedes, cabrones. Yo no me voy a replegar. Estás en mi pueblo. Allá va a maquinitas para que le saquen las monedas y coman. Pero es lo que pueden hacer nomás. Vayan a tirar a los niños. Ellos tienen familia igual que nosotros. Vayan a tirarlo allá. A los niños, a las mujeres. Vayan a pegarles. Vayan a pegarles. Vayan, eso lo llena. Vayan, no toman niños allá. Hagan eso. Es lo que les gusta hacer. Con pura gente armada, con bravo. Ya están las armas, Miren nomás estos a lo que vienen. Vente tú. Suelta tu puta rifla, la.
Véngase, perro. Véngase aquí. Órale, Son chingada su huevos. madre. Mira, perro, te sobra. ¡Echen vasos cobardes! A ver si sale, perro. ¡Vayas a seguir chingando al pueblo! ¡Bola de cobardes! La segunda resistencia que se encontraron los soldados y la Guardia Nacional fueron los habitantes, cuando pretendían revisar inmuebles de la delincuencia organizada y en específico, de hecho llegaron a mencionar que iban por inmuebles del presunto líder comunal del líder criminal Alfonso Fernández alias Poncho La Quiringua. Los soldados se toparon con bloqueos hechos por habitantes que iban armados con palos y con piedras. Según la prensa local, los bloqueos fueron para evitar los cateos de los soldados. En respuesta, los soldados echaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma para liberar las vialidades y dispersar a los habitantes. De hecho, el secretario de Gobernación de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció que en esas labores hubo un joven herido de quien no dio más detalles y dijo que los pobladores protestaban para presionar la liberación de 6 personas que fueron detenidos en operativos recientes en los que se les aseguró cargamentos de marihuana. ¡Ey! ¡No, no! ¡Ey! ¡No corran, pues, a la verga! ¡No corran! ¡Ay, que no corran! ¡No corran! Ahora vamos con la versión de los policías. La versión de los policías tiene ciertas coincidencias con la de los pobladores. ¿Recuerdas el video que te mostré ahorita en el que los policías echan a los soldados? Bueno, presta atención a lo que dicen los policías, lo que le gritan los policías a los militares. Escucha. ¡No me voy a replegar! ¡Estás en mi pueblo! Allá va, hay maquinitas para que le saquen las monedas y coman. ¡Ánimo, ratero! Pero, ¿qué es lo que pueden hacer nomás? Vayan a tirar a los niños que se amagan. Él tiene familia igual que nosotros. Vayan a tirarlo allá, a los niños. En este momento del video se escucha cómo los policías le dicen a los soldados que allá abajo hay maquinitas para que se vayan a robar las monedas. Bueno, este 1 de junio fue difundido un video grabado por un negocio ubicado en el municipio de Peribán de un operativo implementado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Ese operativo fue hecho el 28 de mayo, aunque el video se dio a conocer apenas el 1 de junio, y fue el operativo en contra de un negocio que tiene máquinas tragamonedas, de esas maquinitas que vemos en todos lados, pero que están prohibidas en todo el país. Según la Comisión de Seguridad de Morelia, en torno a estos negocios a veces se cometen otros delitos como el narcomenudeo. De tal forma que elementos federales hicieron un operativo contra estas máquinas tragamonedas de un negocio de Peribán. Sin embargo, quedó grabado que los elementos federales rompieron los candados con martillos, para llevarse el dinero, por lo que fueron exhibidos estos elementos y denunciados en redes sociales como ladrones. Es decir, mientras elementos del ejército intentaron hoy revisar a policías municipales, los policías acusaron a los elementos del ejército de rateros y también de abuso de autoridad. Y justo es en este punto en donde coinciden las acusaciones de la policía con algunos de los pobladores. Los pobladores han denunciado en varias ocasiones en los últimos días que elementos federales han cometido abusos de autoridad de manera recurrente. La misma semana que ocurrió lo de la grabación de los soldados y la Guardia Nacional con las tragamonedas, también fue exhibido otro video en donde se le ve a los soldados haciéndose de palabras con ciudadanos. En algunos medios de hecho aseguraron que no eran ciudadanos sino que eran policías
municipales, aunque esta versión no fue confirmada de manera oficial. Se ha tratado como si hubieran sido ciudadanos, y sí se trató de una discusión de soldados con ciudadanos ocurrido el pasado lunes 29 de mayo. Porque me mandaron de emergencia. A mí no me estás golpeando la ¿por qué no te porto tu madre, güey? No. A mí no me estás golpeando. Bájate. A mí no me estás golpeando. A mí no me estás golpeando. Bájate. No. El rifle. A mí no me está levantando el rifle ni nadie me tiene que levantar el rifle. Vamos a seguir trabajando. Tengo los números económicos ya, mi amigo. Los voy a reportar a la 21 zona militar. Dame tu nombre. Los voy a reportar a la 21 zona militar, mi amigo. No, a mí no me Los voy a reportar a la 21 zona militar. Los voy a reportar a la 21 zona militar. Retírate, reporta hasta con el presidente de la Perfecto. pues. Perfecto. Deme su nombre. Dame tu nombre, teniente. Trabajando, perro, Ánimo, quiero ver. Vente. Vámonos. Sobre las personas con las que discutían los soldados no existía ninguna acusación, tan no existía que no fueron detenidos. De hecho, como pudiste ver, uno de los soldados le pidió que se bajaran del vehículo sin argumentar una razón por la cual tenía que hacerlo. Sobre este hecho fue entrevistado el mando militar 21 de la zona, Fernando Colchado Gómez, quien se negó a hablar sobre este tema y pidió que mejor sea entrevistado el encargado de la seguridad pública. Mientras que el alcalde de Peribán, el PBMista Alfredo Arroyo, en Peribán ocurrió esta discusión, aseguró el alcalde que ha recibido muchas quejas en contra de militares que están en el municipio por abuso de autoridad y violación a las garantías individuales, por lo que se comprometió a pedirle al titular de la 21 zona militar que haga los operativos con estricto apego a los derechos humanos. De hecho, sobre lo ocurrido hoy, los habitantes aseguran que durante el lanzamiento de los gases lacrimógenos y disparos de bala de goma hubo un menor de edad detenido. De manera oficial se ha informado que era un joven, pero no le han llamado menor de edad, mientras que los habitantes aseguran que sí era menor de edad. Vamos aquí al morro, al doctor, ahí le dieron el balazo ahí en la panza. No pasa nada. Por lo fuerte de las imágenes, he suprimido la imagen tal cual, he dejado solamente el audio. Si tú me preguntas, ¿era menor de edad o no? A mi parecer, y esto es una impresión, no es menor de edad, aunque sí es un joven. Sin embargo, deberá de ser esto confirmado por las autoridades, algo que aún todavía no lo hacen. Pero aquí en el video original se aprecia en efecto el herido, se aprecia la herida, sí, y está siendo trasladado en un vehículo hacia el hospital. Esto fue grabado hace apenas unas horas. De hecho, te voy a mostrar un video en donde se aprecia el momento en el que la víctima cae herida, producto de un disparo presuntamente de goma por parte de los militares, un disparo en el estómago. ¡Cabezónete! En resumen, sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas tenemos tres versiones. La del ejército, en donde se acusa que policías se negaron a ser revisados y se acusa a los habitantes de impedir operativos de revisión de inmuebles de la delincuencia organizada. La de la policía, que acusan al ejército de robo y de abuso de autoridad. Y la de los habitantes, que acusan también al ejército de abuso de autoridad. Hoy, al momento en que estoy haciendo este video, las vialidades de Peribán ya han sido liberadas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en tanto que sobre el joven herido se ha informado que sigue hospitalizado. Así están las cosas en Michoacán. ¿Qué opinas al respecto? Complejo, indudablemente, y por supuesto que estaré dando seguimiento a este tema. Esto es más de lo que se vivió hace apenas unas horas, te lo muestro, y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Espérate.